Estamos ya en el tiempo de análisis, en la tertulia de este jueves 26 de julio, en compañía de Maite Alcaraz, Manuel Marín, Javier Redondo y Fernando Rayón. Fernando, la prensa digital a esta hora, ¿por dónde va? Pues mira, casi todos van con el nuevo equipo de Pablo Casado, el nuevo presidente del Partido Popular. ABC titula "Pablo Casado zanja las diferencias", con una frase del propio Pablo Casado: "El equipo es de integración". La Razón también: Casado deja claro a Santamaría que no admitirá corrientes internas en el PP. El Periódico de Cataluña: Casado se rodea de fieles con guiños a Cospedal y Feijóo. El Confidencial.com: Casado forma un equipo de fieles pactado con Cospedal y sin el núcleo de Santamaría. El Independiente.com: Pablo Casado promete mano dura con el independentismo catalán. Ese es otro tema, pero otra derivada de lo que ha dicho Pablo Casado en esa reunión en Barcelona. Y El Mundo: Pablo Casado se rodea de fieles en la dirección y avisa: no voy a admitir ni una corriente interna. También destaca mucho El Mundo la noticia de que Hacienda acepta el pacto de Ronaldo, casi 19 millones y 2 años de cárcel. Y aquí me gustaría recordar a Pedro García Cuartango, director en aquel momento del Mundo, cuando empezó a publicar estas noticias. Sí. Recibió una presión, yo creo que muy importante, según él nos ha contado alguna vez, pero lo que es aguantar, ahora columnista de ABC, lo que es aguantar una información cierta y veraz, como se ha demostrado, porque los 4 delitos que ha aceptado Ronaldo pues son 4, y el dinero que tiene que pagar. Pero en fin, Pedro García Cuartango, yo creo que hoy es un día para recordarle. Y luego hay... Se llegó a decir, Fernando, que el Mundo publicaba aquella información en las vísperas de un Madrid-Barça para desestabilizar al Madrid. Y entre otras muchas cosas, y que... ¿Cómo quedaron? No me acuerdo. No, bueno, pero en fin, que tuvo que aguantar muchas presiones y muy importantes, ¿no? Dejaron los colores futbolísticos, si puede ser posible, ¿no? Aquí hay una mirada de complicidad entre Redondo y Manuel Marín, que los oyentes no la pueden ver. El caso es que sí me acuerdo cómo quedaron, lo que pasa es que tampoco Estamos hablando de otro tipo de información. Empataron a 1. No, y estamos hablando de periodismo. Sí, eso es. Y de periodistas, de Pedro García Cuartango. Bueno, El País va con un tema que me ha sorprendido. El tabaco roba más de 1 millón de años de vida a los españoles cada año. Bueno, La Vanguardia: la Generalitat lleva la situación de los presos y el referéndum a la Comisión Bilateral. Y por último, El Español.com: radiales, inflamables y cal viva, 22 guardias civiles heridos en el asalto más violento a la Valla Ceutí. Bueno, enseguida vamos a comentar una de las noticias del día, que es sin duda esa renovación del Partido Popular, esos nuevos rostros, nombres con los que Pablo Casado quiere recuperar los 3 millones de votos perdidos. Pero antes nos centramos en la presión migratoria de los últimos días. Vamos a ir hasta Ceuta. En las últimas horas, 602 personas han logrado pasar a España tras saltar la valla. Este episodio se suma a las 1.700 personas que han llegado en lo que va de semana a las costas andaluzas. Como ya nos contaba anoche en esta linterna el alcalde de Algeciras, que están desbordados todos los servicios de acogida, atención primaria y de atención posterior a estas personas. Nos centramos en ese episodio que ha tenido lugar en Ceuta, con la mayor entrada masiva de inmigrantes desde 2014. Juan Amado es subdelegado de la Asociación Española de Guardias Civiles en Ceuta. ¿Qué tal, Juan? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es la situación en este momento? Bueno, ahora la situación ahora mismo es de tranquilidad. El suceso fue esta mañana, y bueno, los guardias civiles de Ceuta, como siempre, tenemos que lidiar la parte más fea de la inmigración, puesto que los inmigrantes que son socorridos por la Guardia Civil, por el servicio en el mar, los medios de comunicación hablan siempre de lo que del auxilio de inmigrantes, que es la parte bonita de la inmigración, de nuestro trabajo, de auxiliar, de ayudar a las personas. Pero los guardias civiles de Ceuta nos encontramos con otro tipo de inmigrantes, que son inmigrantes que por un lado tienen menos medios económicos, no pueden comprar ese pasaje en mar, para entrar por mar,
y se ven obligados a intentar entrar por la valla y utilizan, como se ha visto hoy, cualquier tipo de violencia para intentar lograr su objetivo. Ustedes no quieren criminalizar a estas personas, pero sí denuncian la situación en la que queda la Guardia Civil que tiene que hacer frente a estas situaciones. Vamos, nosotros no criminalizamos a nadie. Entiendo que los inmigrantes tienen todo el derecho del mundo a intentar buscar una vida mejor, pero esa vida mejor no pueden buscarla intentando pasar a la fuerza, agrediendo a los que están en ese momento trabajando, a los guardias civiles. Entendemos que el asalto de hoy a la frontera, que ha sido un asalto perfectamente organizado por inmigrantes que venían algunos con máscaras para evitar si nosotros lanzábamos en cualquier momento cualquier tipo de y aparte de ello también creo que incluso para los que llevaban botellas con excremento. Yo creo que también para soportar el olor tan grande que llevaban esas botellas, porque vamos, parece de risa hablar así, no. Pero es increíble, porque a compañeros que le han caído era increíble, porque no sé qué exactamente qué llevaría, si era excremento o también llevarían aparte alguna sustancia más, pero el olor era insoportable. Bueno, está relatando usted que ha sido especialmente violenta la entrada de esta mañana. ¿Cómo se encuentran los compañeros que han resultado heridos? ¿Cómo va la evolución de estas personas? Bueno, van evolucionando bien. Hay algunos con quemadura de la cal, incluso llevaban botes de laca que le prendían con fuego, con un mechero, y claro, quemaban a los compañeros, y tienen algunos quemaduras y bueno, y se van tienen lesiones leves, ¿no? Bueno, además, como nos contaba nuestro jefe de Interior, Juan Fernando Baño, hay 50.000 personas esperando al otro lado para intentar pasar, ¿no? Es decir, que esto es un hecho que no es aislado, es decir, que hay 50.000 personas intentando entrar. Bueno, la inmigración ya sabemos cómo es, es algo que parece que no se va a acabar nunca, ¿no? Sino que son estos que han intentado entrar, y el último salto masivo fue hace 2 meses. Claro, estaban desesperados ya, es difícil entrar por la frontera, por lo que es por la valla. Los asaltos, si quieren entrar, tienen que ser asaltos de este tipo, muchos y con mucha violencia. Y claro, es la única forma de entrar, pues como han entrado hoy, perfectamente organizado y muy violento. Bueno, estamos viendo, lógicamente, que se ha desviado la ruta migratoria, que antes accedía a través de Italia. Con el cierre de esas fronteras se han desviado estas rutas, están llegando a Europa a través de Marruecos y de España. ¿Se ha reforzado la seguridad en esa parte de la frontera sur de Europa? Bueno, lo que es la frontera, lo que es el perímetro fronterizo, sigue como ha estado siempre, no se ha reforzado, está como ha estado siempre. De hecho, en sí, si tomamos por referencia los inmigrantes que están entrando por mar, la entrada por la valla de Ceuta y Melilla es insignificante, ¿no? Sabemos, todos los días llegan a las costas andaluzas cientos de inmigrantes, ¿no? O sea que digamos que lo que es el tema del asalto a la valla en sí, por el número de inmigrantes que entren, no es preocupante. Lo preocupante es que son inmigrantes que entran con mucha agresividad. Ustedes han denunciado que las palabras del ministro del Interior, Grande Marlaska, anunciando la retirada de concertinas, ha precipitado episodios como este. Bueno, yo no creo que tenga nada que ver lo que el ministro avanzó en relación al quitar las alambradas de la frontera. No creo que tenga mucha, pero vamos, porque hace 2 meses hubo un asalto, sí. Ahora hay otro, o sea que yo creo que en ese tema sigue igual. El problema sería quizás si se quitaran, ¿no? Yeah. Porque ha habido un anuncio no significa que ahora si se quitara a lo mejor, pues sí, pues podría haber, tendríamos que estar a lo mejor
en otro episodio, ¿no? Ver si efectivamente eso provocaría que hubiera más intentos. Entonces, ¿por qué cree usted que se ha producido precisamente ahora esta entrada masiva de inmigrantes? ¿Puede ser que por las fechas que son, el verano y demás, el control que se lleva a cabo por parte de Marruecos en la parte marroquí no se haya hecho como se debiera? Es decir, que de alguna manera, debido a la presión que sufren también constantemente, de alguna manera no hayan estado a la altura de las circunstancias en los controles que se deben realizar en suelo marroquí. Hombre, entiendo de que el asalto que habrá habido algún fallo por parte de ellos, pero también es verdad que la seguridad y la Marruecos colabora mucho en el tema de la inmigración, en el tema de la valla. Eso también es cierto. Pero como también es cierto que cada 2 o 3 meses hay un episodio de este tipo. Bueno, por parte del Gobierno de España, por parte de Interior, ¿han recibido ustedes alguna respuesta? ¿Les van a echar un cable? ¿Van a fortalecer? Bueno, hemos escuchado esta tarde que se ha cerrado un acuerdo migratorio entre el presidente Pedro Sánchez y el presidente francés Macron. Se van a reforzar esas fronteras exteriores, supuestamente, pero ¿han recibido algún tipo de apoyo o de feedback por parte del Gobierno después de lo que ha pasado esta mañana? No, yo realmente no tengo constancia de que haya habido ningún tipo de apoyo. Me imagino que lo trasladarán a los jefes nuestros de la Guardia Civil. Nosotros, a nivel de asociación, no hemos tenido ningún contacto ni con el ministro, para el tema concreto no hemos tenido ningún contacto. Juan Amado, subdelegado de la Asociación Española de Guardias Civiles en Ceuta, gracias por haber estado con nosotros en la linterna de la cadena COPE y ánimo con el trabajo. Gracias a vosotros. Es importante, uno de los mensajes que dejaba Juan Amado, subdelegado de la Asociación Española de Guardias Civiles en Ceuta, es que no quieren criminalizar a estas personas que son conscientes de su situación, que son inmigrantes aún con menos recursos de los que consiguen llegar a Europa a través de embarcaciones, que ya el drama es escandaloso, pero estas personas están todavía en situación peor y claro, la agresividad y la desesperación que usan para intentar pasar a España y a Europa, pues hombre, no es justificable, pero de alguna manera es entendible, y ese mensaje que lanzaban desde la Asociación Española de Guardias Civiles creo que es importante, pero también que esto hay que gestionarlo de alguna manera y que si se sabe que hay 40.000 personas también o 50.000 personas intentando pasar, esto habrá que gestionarlo, no se puede dejar o mirar para otro lado, ¿no? Bueno, lo decía ayer el alcalde de Algeciras aquí contigo cuando le entrevistaste y lo comentabais vosotros también en la tertulia. Esto es un problema europeo. Y entonces tienen que tomar las decisiones los órganos competentes en la Unión Europea, porque poco puede hacer un alcalde de un pueblo, de una ciudad más o menos populosa, poco puede hacer la presidenta de la Junta de Andalucía y tampoco puede hacer mucho el gobierno español. Lo que tiene que tomar las decisiones respecto a la llegada de inmigrantes a Europa, e incluso me atrevo a no distinguir entre los que vienen buscando una vida mejor por razones económicas y los que vienen por razones políticas como refugiados. Es decir, todo el mundo tiene derecho a buscarse la vida y a vivir donde mejor quiera hacerlo y donde crea que pueda proporcionar más recursos a sus familias. Y eso es lo que tiene que gestionar Europa desde la racionalidad, desde el continente de la ilustración, del continente de la libertad y el continente de la prosperidad económica. Y eso es el principio, lo hemos dicho aquí muchas veces, por el que se puede ir por el sumidero la idea de una Europa unida y una Europa próspera y una Europa en paz también. Hoy supongo que vosotros lo habéis visto, las imágenes de los pobres inmigrantes, cómo llegaban, ¿no? Cómo saltaban la valla. Es verdad que en un episodio muy violento, que no se había visto
nunca, y que, en fin, espero que no se repita, porque evidentemente los que sufren son los inmigrantes y también los guardias civiles y los... Se les criminaliza mucho también, claro, a los guardias que son los que sufren, y lo único que tienen que hacer efectivamente es cumplir órdenes y velar por la seguridad de las fronteras, que para eso están, ¿no? Pero ver esas imágenes yo creo que era como la imagen de una historia de frustración, ¿no? de Europa que no ha sabido afrontar este problema, ¿no? Yo los veía gritar, en fin, con alegría, porque esta es la primera etapa de un sueño, ¿no? Un sueño europeo que probablemente les lleve a otros países. Y efectivamente, como decía Javier, es un problema que ya ni el gobierno español tiene posibilidades de arreglar, aunque es verdad que este gobierno en los últimos días lo que ha hecho es también vender mucho humo, ¿no? Hacer unas operaciones al calor de un compromiso casi moral y humanitario, hacer unas operaciones de propaganda, y un gobierno tiene que ser muy responsable cuando hace esas cosas, ¿no? Porque parece que después de eso se han solucionado todos los problemas. Bueno, pues no solo no se han solucionado, sino que van a más. El otro día escuchaba yo al director de Frontex, de la Agencia Europea de Guardafronteras en Europa, y le preguntaban que cuál era su mayor preocupación, y decía que España es su gran preocupación, que va a ser desde luego el mayor coladero de inmigrantes en los próximos años, y que se va a convertir desde luego en un problema para la Unión Europea, y le va a poner en jaque incluso efectivamente este asunto al proyecto europeo. Y yo creo que Macron y Sánchez hoy se han reunido, muy buenas palabras, y conjuntamente vamos a tomar tal, pero yo creo que es que ya hay que tomar decisiones. Pues es que esto ya se habló en la última cumbre europea. Sí, decir, lo que es recurrente. Se habla en todas, Marta. Son los mismos 3 puntos que se acordaron en Bruselas hace mes y medio. Y dentro de otro mes y medio será lo mismo. Yo ayer tenía aquí, hablando de este tema y sin saber lo que iba a pasar hoy a las 7 de la mañana, lógicamente, el discurso más pesimista y más negativo respecto a este asunto de la inmigración. Hoy he escuchado a una ministra decir hay que actuar en los países de origen, que eso es un recurso muy propio y muy típico para salir del paso, no porque no sea un argumento político válido o porque sea la evidencia y la realidad, sino porque luego todo el mundo parece tener la solución, pero no tiene la manera o la capacidad económica o la capacidad política de un acuerdo para ponerlo en marcha. Dando la razón a todo lo que habéis dicho, es verdad, Javier, ya que el gobierno no puede, ya que un alcalde solo no puede, una presidenta de la Junta de Andalucía solo no puede, es una evidencia, hombre, al menos no incurramos en el riesgo de hacer de la inmigración, que es una cuestión de Estado, que es una cuestión de Estados, de toda la Unión Europea, hacer política partidista y demagogia. Y yo creo que eso es lo que se ha hecho por parte de este gobierno desde el principio, anunciando una retirada de concertinas que efectivamente no solo instaló el Partido Socialista, algún gobierno socialista en su día, sino una promesa que se deja en el aire porque queda muy bien y porque efectivamente de manera fehaciente saben que no se puede hacer, porque si no lo que ha ocurrido hoy ocurriría todos los días. Por muy inhumano que sea y por muy... no sé cómo llamarlo, es que es una frontera. Y entendiendo todas las cuestiones humanitarias, por supuesto que sí, por lo menos no hagamos, 1, demagogia de eso, lo que comentaba antes Maite de vender humo, y 2, no criminalicemos a la Guardia Civil. Lo digo porque hace muy pocos meses, o hace un año y pico, tuvo lugar un juicio precisamente contra varios guardias civiles acusados de homicidio. Es verdad que entraron a nado varios por Ceuta, precisamente por la zona por el mar, y al final murieron, me parece que fueron 3 o 4, y alguno con disparos de las pelotas de goma, sí, y algún otro ahogado, ¿no? Al final ellos están haciendo un trabajo. Yo no termino... Claro, cuando salvan y cuando defienden la frontera. Claro, es que son presos al final de una política que no es de Estado, sino del enfrentamiento entre partidos políticos para hacer partidismo y para hacer demagogia con este asunto. Y eso es dramático. Hoy lo que hemos visto es un acto
delincuencial y lamento, porque entiendo realmente las circunstancias de estas personas a la desesperada, pero me parece que entrar con unos sprays inflamables a los que aplicaban una llama de un mechero para que quemara a la Guardia Civil, tratar de cortar con radiales, unas radiales hay que cargarlas, hay que tener una infraestructura, eso, una radial no va a pilas, tiene que estar cargada con una batería, tienes que ir a la valla, saber exactamente en qué zona era, porque no estaban zonas ciegas a las cámaras de vigilancia que hay. Es que estamos hablando siempre, vamos a reforzar la... No, esto no es un problema de reforzar, es un problema de política, y tiene que haber política y acuerdos comunes, no España-Francia. En España la oposición con el PP cuando gobierna, con el PSOE cuando gobierna, etcétera, etcétera, y sacar estos asuntos que son dramáticos. Pero fíjate, y que se alargan en el tiempo, es que llevamos así... Bueno, y seguiremos siempre, así, por eso yo ayer era tan negativo. No, pero fijaros que aparte de... Sí, eras un poco negativo ayer, sí. Pero fíjate lo que ha pasado hoy, Fernando. No, pero fíjate que efectivamente te doy la razón en lo que ha ocurrido esta madrugada, ¿no? Esta mañana con ese asalto y realmente, y no le quito un pero a lo que has dicho sobre ese fuego con el que han ido, etcétera, ¿no? Se ha producido el asalto, pero es que curiosamente ha coincidido que hay una reunión entre el presidente francés y el primer ministro español, y como tema fundamental de la discusión, o por lo menos han querido dar esa imagen, precisamente han hablado de un desafío global referido a la migración, y que únicamente una solución coordinada de toda Europa podía resolver esta cuestión. Lo que pasa que sabemos, a mí me ha resultado chocante, porque es que lo habéis recordado, acabamos de tener una reunión específica para hablar de esto, y a Europa no le interesa nada tomar ninguna decisión. Lo único que han hecho hoy ha sido anunciar que sería muy interesante, y han propuesto que fuera en España, una reunión de los ministros de Interior europeos y africanos, precisamente en España, para estudiar este asunto. Bueno, a mí no me parece mal eso, me parece que ¿y los ministros africanos querrían secundar esta... Eso es lo que no sé. Es que el asunto es europeo, pero aun siendo europeo, la solución no es fácil. No es europeo. Yo iba a recordar antes que le he escuchado... Sí, es europeo en relación con África. Claro, yo te escuchaba ayer anoche también decir que hay que actuar, como ha dicho también el gobierno, en origen, porque es verdad que es una manera... Y es una manera a lo mejor de comparar cómo se afrontó también el problema de los éxodos después de la Segunda Guerra Mundial. También se generaron otros problemas después, pero los éxodos se afrontaron como problema global y no solo europeo. Es que a ti te he escuchado alguna vez, Manuel, y creo que tienes mucha razón, que esto es solo el principio, que vamos a asistir a un movimiento migratorio, hay cálculos, claro, que probablemente desborde los éxodos ocurridos en la Segunda Guerra Mundial, de 13-15 millones de personas tratando de llegar a Europa, o tratando de moverse libremente por las 10 en 50 años. Entonces, ya España es el primer país de llegada de inmigrantes. Luego es Italia, el tercero es Grecia. Entonces, es verdad que tú tienes la visión más pesimista, pero también la más realista. Es decir, yo creo que hay que hacer el planteamiento desde el punto de vista humanista, como lo hemos hecho al principio, pero luego también ser realistas. La acción, como dices tú, era coordinada. Es más, es coordinada hasta parte de las manifestaciones que decías tú, Maite, de euforia. Todo eso forma parte de una coordinación de las mafias que utilizan a personas para enriquecerse y que las lanzan al mar precisamente porque saben que esa superioridad moral del continente europeo no va a permitir que esas personas se ahoguen. Y ahí está precisamente la Guardia Civil y las organizaciones no gubernamentales, Cruz Roja y demás, para salvar a esas personas. Pero hay que actuar contra las mafias, y es verdad, esto no es popular decirlo, pero sobre ese punto puso el acento, sobre esa vocal en todo caso, puso el acento Salvini cuando no permitió que los inmigrantes llegaran a las costas italianas. Podemos decir que es inhumano, pero él dijo, es que son las mafias y no les podemos hacer el juego a las mafias. Bueno, y sobre todo Europa tiene que declararle la guerra a las mafias. Y ese es el principio de la solución del problema, y luego coordinar la llegada de estos inmigrantes que, insisto, tienen todo el derecho del mundo a vivir entre inmigrantes nosotros. Que luego cuando llegan a suelo europeo
Para que lo sepan los oyentes de la linterna, en 72 horas les meten seguramente un papelito en el bolsillo con un expediente de repatriación. Como estas personas normalmente no tienen ni filiación, los países a los que tienen que ser repatriados no tienen convenios con España o con los países europeos y tal, se quedan alegales en los países europeos. Y así... Es que no puedes determinar dónde los tienes que devolver. Miles de personas van entrando en Europa que viven en una situación paralela a legal. Y que son carne de cañón, además, ¿no? Son carne de cañón, que se aprovechen de ellos. Esto que acabas de decir, para que no se me vaya, el otro día es que estuve grabando una cosa para un informativo de la televisión alemana y acababan de venir los dos cámaras y la periodista precisamente de grabar uno de estos lugares donde llegan los inmigrantes y donde en 72 horas efectivamente salen hacia otro país. Y habían grabado desde la llegada hasta el tiempo que estaban y dice, mira, esto es sorprendente porque, bueno, mucha de esta gente, de estos migrantes van a Alemania, pero allí nadie sabe cómo se produce esto. Entonces hay que mostrarlo para que la gente no únicamente tenga la reacción que están teniendo muchos votantes italianos, que es decir, no queremos que venga más gente, para enseñar cómo vienen, cómo están, cómo algunos dan a luz, las mujeres embarazadas que vienen, es decir, para mostrar la realidad y que la gente allí dice, es la primera vez que lo hemos hecho, porque en Alemania nunca se ha visto este programa, cómo llegan, cómo salen y a dónde van, para que tengan un poco de conciencia. Empatizar, ¿no? Empatizar con ellos. Sí, porque es muy fácil decir no queremos que venga nadie. Esto es el principio del problema. Pero creo que eso también ayuda. Relacionado con eso y con lo que decía antes Javier, España lleva advirtiendo de esto ya 25 años. Lleva denunciando todo esto a la Unión Europea 25 años. Estamos hablando de pateras, luego hablamos de cayucos, ahora hablamos de otras cosas, pero el tema de la patera en la zona toda la zona de la línea, de lo que es Algeciras, zonas incluso de Almería, a Canarias llegaban, eso es. A Canarias llegaban desde Senegal. Los cayucos. De todo esto estamos hablando hace ya muchísimo tiempo. Y Europa siempre ha mirado para otra parte porque esto era un problema del sur, que el sur se iba a manejar. Y de vez en cuando te tenías que arreglar tú, gobierno de España, fuera de Felipe González, fuera de José María Aznar, fuera de quien fuera, con Marruecos. Arréglate tú con Marruecos y que Marruecos, tú pones lo que sea encima de la mesa y que Marruecos ellos van conteniendo. Cuando Marruecos aflojaba, pues había más, y cuando Marruecos apretaba, pues había menos. Porque los parámetros de análisis eran los del siglo XX de la descolonización, es que se trataba de Estado a Estado. Ahora voy a eso, Javier. Tú has dicho una cosa que es interesante. La solución es europea, claro, evidente, todos tenemos la idea de... Lo que pasa es que en Europa, es decir, la solución europea que puede haberse planteado, yo creo que queda ya desactualizada y desfasada, porque se ha producido algo radicalmente novedoso en los últimos 5 o 6 años, que es un factor con el que no se contaba hace 15 años, cuando se pudieron aportar soluciones, que es un populismo extremista. Me da igual que sea de izquierdas o de derechas. Es decir, ya no se trata de que los gobiernos tomen conciencia de que tienen que poner dinero encima de la mesa para un plan Marshall o lo que sea. Ahora tienes que convencer a una creciente parte de tu ciudadanía de que eso hay que hacerlo. Y esa creciente parte de tu ciudadanía no lo quiere. Podemos llenarnos la boca del desastre xenófobo que se está produciendo en Europa, podemos no ser realistas con lo que se está produciendo, pero se va a producir un rechazo. Austria, Polonia, Hungría, Grecia, Italia, Francia, Reino Unido, Alemania. Aquí podemos seguir con el discurso políticamente correcto de lo que queramos, pero te acabo de citar 9 países ahora mismo, Holanda, donde existen partidos radicales extremistas con la xenofobia por bandera y el antieuropeísmo, con lo cual... Sin embargo, Manolo, fíjate, España, que es un país que tiene ese problema y que sigue siendo ese argumento, un argumento electoral de la izquierda. Totalmente. Para sumar votos y no para restar. Por eso digo que hay que despolitizar esto y afrontarlo de una manera. Y cuando hoy le pasa esto a los guardias civiles, hay que salir desde el primer miembro del gobierno hasta el último ciudadano español en defensa y en interés de la Guardia. Olvídate, el gobierno desde luego no dice en absoluta o nada, como si fuera una cosa normal. Pero tú dices, Maite, porque lo están utilizando políticamente. O sea, lo peor de todo esto es que alguien pueda utilizarlo políticamente en su beneficio. Entonces, todos esos partidos xenófobos a los que se refiere Manolo
Pero es que yo también cuando oigo a Manuela Carmena decir que qué bien que estáis aquí, que sois los más fuertes, los que habéis saltado la valla, yo digo, bueno, y los más débiles y las mujeres que no han podido saltar. No, pero es que es un discurso absolutamente disparatado. Pero bueno, eso es naif y es infantil, como irresponsable, todo el pensamiento de Alicia, e irresponsable. De parte de la izquierda española. Sobre todo porque infravaloras a aquellos que no han conseguido, primero lo que no han conseguido pasar, y luego que frivolizas, que no es una cuestión de... La parte segunda me parece tremenda, y que es en parte el mismo discurso que se está haciendo desde el gobierno ahora, me da esa impresión. Bueno, hay también otra cuestión que es contraintuitiva y que es otro debate más, pero es por qué en Estados Unidos la inmigración, que sí ha llegado también por arrobas, se ha integrado mejor y no ha habido rechazo hacia ella. Ha habido cierto rechazo, pero no han surgido partidos ni fuerzas de extrema derecha más allá de grupúsculos. Es una sociedad mucho más mestiza que la europea. Es una sociedad mestiza y no tiene estado de bienestar tan consolidado. Algunos estados sí, pero otros no. Quiere decir... Así que mientras que no te fastidie lo tuyo, a ti te da igual quién viva como no hay, que no se cultiva la sensación de que llegan a quitarte. Entonces, como el estado de bienestar el empleo, no es... Esto sí lo ha usado pero Trump. bueno, es que ahora. Pero ¿Y por qué el estado de bienestar se ha desarrollado? O sea, también es un hito que en Estados Unidos no hay. En muchos estados, California es un estado del bienestar en quiebra. O sea, que es un estado de bienestar. La integración, Javier, como tú dices, no depende de la gente que viene, depende de la sociedad en la que se van a integrar. Si una sociedad es abierta, como es la española, la gente aquí se ha integrado de manera fantástica. Claro. Pero es la sociedad, porque tiene unos principios, unos valores, unas creencias, y la gente acoge. Sí, pero dice Maite, es una sociedad abierta, claro. Acostumbrada a recibir. Bien. Aquí hubo un error hace ya mucho tiempo del gobierno de Zapatero, del ministro Caldera, cuando se dijo papeles para todos, como argumento político, no como argumento humanitario, no como argumento de una solución factible en la que un Estado de Derecho se involucra a resolver un problema, sino como un argumento político de reclamo electoral. Y desde entonces tenemos un problema, porque no puede haber papeles para todos. Bueno, enseguida continuamos en la tertulia de esta noche con Maite Alcaraz, Javier Redondo, Manuel Marín y Fernando Rayón. Yo creo que ha quedado muy bien este bloque de inmigración. Creo que hemos dicho cosas muy interesantes. Fernando. Yo también lo creo. Venga, pues enseguida continuamos. Le queda media hora a la tertulia, al tiempo de análisis de este jueves 26 de julio, que estamos pasando en compañía de Maite Alcaraz, Javier Redondo, Manuel Marín y Fernando Rayón, que enseguida va a empezar a contar la prensa de mañana. Pero antes, ¿de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos? Mamen Vizcaíno. Venimos contando el salto masivo a la valla fronteriza de Ceuta, que ha tenido lugar esta misma mañana. A primera hora, más de 600 personas armadas con cizallas, martillos y cal viva han cruzado la frontera y más de 20 guardias civiles han resultado heridos. En esta linterna hemos hablado con Juan Amado, subdelegado de la Asociación de Guardias Civiles en Ceuta. Nos ha contado lo peligroso de estos hechos, no por el número de personas que entran, sino por el cómo lo hacen. Vamos, nosotros no criminalizamos a nadie. Entiendo que los inmigrantes tienen todo el derecho del mundo a intentar buscar una vida mejor, pero no pueden buscarla intentando pasar a la fuerza, agrediendo a los guardias civiles. Si tomamos por referencia a los inmigrantes que están entrando por mar, la entrada por la valla de Ceuta y Melilla es insignificante, ¿no? Por el número de inmigrantes que entren no es preocupante. Lo preocupante es que son inmigrantes que entran con mucha agresividad. Precisamente durante esta linterna, Pedro Sánchez y Emmanuel Macron han firmado un acuerdo de cooperación sobre inmigración entre Francia y España. Vamos hacia un día en el que el Gobierno además llevará al Congreso el techo de gasto y la senda de déficit. Sánchez ha apelado a la responsabilidad de todos los partidos para sacarlo adelante, pero no ha aclarado si tiene o no los apoyos suficientes. Joaquín Bizmanos. El Gobierno se la juega, se prevé una votación de vértigo porque en este momento Pedro Sánchez no tiene siquiera los votos suficientes para sacar adelante la nueva senda de déficit en el Congreso. Solo el PNV ha dado el sí. Al resto de los socios que le auparon a la Moncloa todavía se lo piensa. En todo caso, si hay luz verde mañana, veremos la mayoría absoluta del Partido Popular bloquearía el lunes en el Senado el plan de gasto. El jefe del Ejecutivo ha pedido responsabilidad y estira consecuencias. Aquellos grupos parlamentarios que no voten a favor de esta senda de estabilidad estarán votando en contra de reconstruir el estado del bienestar en nuestro país, de recuperar la sanidad pública, de avanzar en la consolidación de la educación pública, de reavivar el Sistema Nacional de Dependencia, de reactivar los servicios sociales. Sánchez no desvela si hay plan B, si busca fórmulas para salvar el bloqueo.
Venimos contando también que a partir de ahora la policía podrá investigar si se ha utilizado o no el móvil antes de sufrir un accidente. Es una de las principales causas de siniestralidad al volante y es uno de los puntos en los que hace hincapié Tráfico en la campaña de Operación Salida que arranca mañana, como nos cuenta Pablo Zuazo. El dispositivo especial se extenderá durante el fin de semana y hasta el 1 de agosto para procurar la seguridad de los más de 3 millones de desplazamientos que se esperan solo entre el lunes y el martes. Los problemas circulatorios se centrarán en las salidas de las grandes ciudades y en las carreteras de acceso a las zonas del litoral. La DGT ha preparado 2 campañas, una de velocidad y otra sobre consumo de alcohol y drogas, especialmente en poblaciones con fiestas patronales. En agosto se producirán 46 millones de desplazamientos, así que precaución al volante y no olviden descansar cada 2 horas. Y vamos a un día en el que tras 10 años de restauración se abre de nuevo al público el Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago de Compostela. Se podrá visitar hasta el 20 de septiembre y se espera que hasta entonces pasen por allí más de 60.000 personas. Y los oyentes en este día, Andrea Carrasco, ¿qué nos han contado? Los oyentes hablan sobre la decisión que tomará Soraya Sáenz de Santamaría si aceptará entrar o no en la Ejecutiva Nacional del PP. De todos los que nos han comentado, prácticamente ninguno cree que dirá que sí. Andrés augura que dejará la política para dedicarse de nuevo a la abogacía del Estado. Michael ya la ve como futura alcaldesa de Madrid. Un oyente piensa que no aceptará porque le puede el orgullo. Y la voz de la discordia hoy en nuestras redes sociales, José Ignacio, es el único que considera que sí debe aceptar porque España necesita un PP fuerte y unido. Fernando, empiezas a recibir la prensa de mañana, ¿no? Sí, en verano llega antes, es una maravilla. Bueno, depende del día. Da gusto, ¿no? La verdad es que ya ¿Sí? Está casi toda, sí. Venga, enseguida empezamos a contarla. Vamos a empezar a contar la prensa de mañana, Fernando. Fotografías, por ejemplo, la de ABC, ¿no? Era de lo que estábamos hablando. Hemos hablado mucho de inmigración y la fotografía. Es la portada en momento de ABC, del periódico de Cataluña y del Mundo. Unas imágenes bastante impactantes de ese asalto de esta mañana a la verja de Ceuta. En ABC se ven pues a varios inmigrantes que están intentando ser contenidos por la policía. El titular: máxima tensión en las fronteras tras el giro en la política migratoria. Más de 600 inmigrantes saltaron ayer la valla de Ceuta con cal viva, excrementos, palos y radiales, mientras otros 40.000 esperan su oportunidad en Marruecos. Si nos vamos al periódico de Cataluña, salto masivo en la valla de Ceuta. Unos 800 migrantes saltaron ayer la valla fronteriza y 600 de ellos lograron entrar en España. Más de un centenar resultaron heridos por cortes con las cuchillas de la valla o por fracturas. Los agentes denunciaron que los migrantes les arrojaban cal viva y excrementos para alejarlos. También es la fotografía que manda en El Mundo. Dice: asalto a la valla con cal viva. La imagen es tremenda, se ve precisamente a 3 migrantes, pues que están inmigrantes enfrentándose a la policía, gritando, y la policía intentando contenerlos. También hay una información justo debajo de esa fotografía en El Mundo. Alarma por los más de 50.000 subsaharianos que esperan en Marruecos. Y un dato interesante: solo el 16% de los inmigrantes rescatados en el estrecho lo fueron por patrulleras del país vecino. Es decir, que aquí los que rescatan, las patrulleras por lo menos son españolas. Eso es lo que está de momento en todas las portadas. Pero hay más cosas. Uh-huh. El tema Casado. Vamos con el tema Casado. Venga, vamos a ello. Habrá que hablar, claro. Quizá la portada más llamativa es la de La Razón, que ofrece una entrevista a Pablo Casado. Dice: primer encuentro tras ser elegido líder del Partido Popular. Y tiene varios entrecomillados. Echo en falta a Soraya, pero no temo zancadillas internas. También asegura que su adversario es Sánchez y no Rivera y que el PP debe ser referencia en Cataluña. Hay una frase dentro de la entrevista. Dice: papá, ¿quién ha ganado el concurso?, le preguntó su hija, a la que espera seguir llevando al colegio cada día. Y luego hace un análisis. Dice: el equipo se rodea de fieles con Teodoro García como secretario general. Este era el que había ganado el concurso de ¿qué? Sí, de lanzamiento de aceituna chafá, que es típica de Cieza. Es que yo en la entrevista que le hiciste no me atreví a preguntar, ¿pero esto se lanza con la mano o con la boca? Con la boca. Claro.
Pero si no se habla de otra cosa hoy. Y nosotros ya le preguntamos por ello a Teodoro García el lunes por la noche. Ya, pero tú como buena murciana sabías perfectamente. Claro, pero es que en Murcia se da esto mucho de lanzamiento. También en Jumilla está el lanzamiento de granillete de uva monastrell, por ejemplo. Es que esto de lanzar nos gusta. ¿Y cómo se lanza esa? Pues con la boca también. Y ya está, y el que más lejos lo lanza, pues gana. Pero se ha comentado eso y no se ha comentado que un día dio un concierto de piano a las puertas de las Cortes. También, luego también ha ido trascendiendo y demás, claro. Pero lo de la aceituna es top 10, ¿es así? Es que nos hemos quedado con la aceituna. Hombre, es campeón internacional, que se dice pronto, de 2008. ¿Y si le cae a alguien en la cabeza la aceituna o la uva, qué hacemos? Pues nada, bueno, no son... No se ponen a tiro, ¿no? No es un arma contundente, sí, ¿no? Bueno, también dice la portada que está dedicada, se ve a Pablo Casado. Manuel no da crédito, pero que es verdad, Manuel. No, es que ha habido un momento que digo, me he quedado traspuesto o algo, ¿sí? Y ha habido un giro en la tertulia y no me he enterado, porque estabas hablando del aceite. Es que el otro día entrevistó a Teodoro García y hablaron, como los dos son murcianos, bueno, él es de Cieza. Empezaron a hablar de que era él fue concejal de Cieza y participó en el concurso. Y lo dijeron como lo más natural y yo pensé, digo... ¿Pero lo ganó? Que lo ganó, sí, que lo ganó. Yo creía que era con la mano, yo me he enterado que era con la boca. No, campeón internacional, sí. Bueno, se lanza con la boca. Como ves, aquí se aprende muchísimo. Sí, ya veo, sí. Bueno. Hay un montón de bromas por Twitter y demás, los memes, claro, es que es carne de meme, pues de broma de red social total, claro. Sí. Es así. Y no solo de red social, pero bueno. El caso es que la fotografía portada de La Razón se le ve a Pablo Casado en las escaleras de la subida a Montjuic y bueno, dice lo que hemos dicho. También es la primera noticia en El Mundo. Casado impone a sus fieles y no admitirá corrientes internas. Da 2 vicesecretarías a miembros del equipo de Cospedal y la mina, dice El Mundo, a los que apoyaron a Sáenz de Santamaría. Teodoro García, nuevo secretario general, y Javier Maroto, número 3 del PP, porque la número 2 es Dolors Montserrat. Si nos vamos a la página 2 de ABC, pues también está la información. El PP de Casado prescinde de los pilares del sorayismo. El diputado García Egea, nuevo secretario general. Bueno, ¿os queréis lo de la integración? ¿Qué va a hacer finalmente Soraya Sáenz de Santamaría? ¿La veis aceptando ese hueco que le deja Pablo Casado dentro de la dirección o creéis que va a decir finalmente que no? Yo tengo una teoría muy particular, hombre. Yo creo que las cosas se han enconado tantísimo que cuando Pablo Casado ha ofrecido integración, era la integración que ofrece el ganador. Y el perdedor puede aceptar plegarse o puede marcharse, ¿no? Sin embargo, hemos visto cosas en la política tan verdaderamente extrañas en los últimos años que ya hay en el PP quien está especulando con que Soraya está esperando a lo que llaman ahora hacerse un Sánchez. Claro, es decir... Sí, hacerse fuerte con la militancia, ¿no? Exactamente, es decir, mantenerse, esperar en cualquier hipotético fracaso de esta dirección, fracaso electoral del Partido Popular y ver que el debate no se cierra. Hay gente que piensa que el problema y la grieta que tiene el Partido Popular es más profunda de lo que parece o de lo que se ha visualizado y que puede estar a la espera de una oportunidad, exactamente igual que Núñez Feijóo, que tampoco está descartado, pero fijaros en qué momento está, que acaban de nombrar un presidente, un secretario general, un nuevo equipo, y de lo que se está hablando es de purgas, de desaparición de la política. Yo no sé lo que va a hacer Soraya Sáenz de Santamaría, pero evidentemente... quien ha ganado el Congreso, quien ha ganado va a imponer su nuevo liderazgo, como ha sido históricamente siempre con todos los líderes en todos los partidos. La integración es un mito, es una gran milonga. Yo es que creo que el problema que tiene la ex vicepresidenta del Gobierno es que no se ha creído que ha perdido el Congreso. Y además yo creo que se ve un poco reflejada, con un error de bulto, en Susana Díaz. Ella cree que, de alguna manera, como ha hecho Pedro Sánchez, al final... ha llegado al gobierno, ha podido integrar también a ministras y a ministros de Andalucía. Y el problema es que Soraya Sáenz de Santamaría hoy en día es una diputada rasa, de a pie, que no tiene ningún cargo. Y yo creo que todavía se considera vicepresidenta y con derecho a, en ese sentido, ser, no sé si integrada, pero sí respetada, ¿no? Por el cargo que ha ostentado. Y yo creo que en eso se equivoca. Y efectivamente, yo creo que Pablo Casado ha sido lo suficientemente generoso que se puede ser en la victoria. Al final él es el ganador. Hay una ganadora en la sombra, que es María Dolores de Cospedal,
que también ha introducido elementos importantes y que yo creo que ha batallado también porque su gente, no por ella, sino por su gente, para que entre. Hay una vicesecretaria de Comunicación, que es el cargo que tenía Casado hasta ser elegido presidente, que lo ostenta Marta González, una persona de la absoluta confianza de Núñez Feijóo. Y luego es verdad que han entrado en el equipo de Casado... Marta González y Diego Calvo, dos muy cercanos a Feijóo. Por lo tanto, Feijóo sigue pisando fuerte, ¿no? Yo creo que no está eliminado de ese posible escenario futuro, ¿no? Depende de cómo le vaya a Pablo Casado. Y yo creo que en fin, que es una candidatura ganadora que tiene ahora que arrostrar una situación muy complicada, porque efectivamente Pedro Sánchez va a intentar apalancarse en el poder y va a ser muy difícil para Pablo Casado, pero tiene que poner en valor una cosa que siempre ha sido un valor importante en el PP, la unidad. Y por eso hoy decía, y con mucha contundencia, que no iba a permitir corrientes internas. Y a mí me parece un acierto, porque si el Partido Popular termina fragmentado a tortas, en un momento además en el que el poder se ve lejano todavía, yo creo que el Partido Popular se juega su futuro. Ya no digo su presente, pero sí su futuro, ¿eh? A mí me parece muy importante también, como dice Maite, que haya dejado tan claro Pablo Casado que no va a admitir corrientes internas, porque es verdad que el Partido Popular depende su futuro de la unidad. Y también estoy muy de acuerdo en lo que has dicho al principio, Maite, con lo de que es que no ha digerido la derrota, es que ha perdido, ignorando que vivía una ficción desde antes de la derrota. Es decir, como que representaba en sí misma una corriente, no representaba una corriente, tenía unos apoyos en función de que algunos creían que iba a ganar. Es decir, tenía su propio equipo, pero no representa una corriente dentro del partido. Yo creo también que Casado ha hecho el gesto de integrar y de ofrecer, pero lógicamente no puede integrar por cuotas. Como bien dijo ayer Casado, ofrecerá puestos puntuales a aquellas personas que considera que pueden contribuir a que el partido funcione tal y como lo quiere el nuevo presidente. Yo de todos modos veo a Sáenz de Santamaría más como candidata a algo que como cargo orgánico. Me pega más que pueda hacer pues de Susana Díaz o pueda ser una candidata a la alcaldía que como un cargo orgánico, porque ahí como candidata sí puede hacer valer todo lo que ella creía que era su potencialidad y sus fortalezas, y bueno, y ahí podrá o darse la razón a sí misma o darle la razón al nuevo PP, que como es nuevo, realmente tiene que prescindir de algunas de las personas que llevan mucho tiempo, y yo específicamente no me refiero a Soraya Sáenz de Santamaría porque sí creo que es un activo del Partido Popular. Pero Javier, fíjate, para ser candidata Soraya a lo que sea, una alcaldía, una comunidad, hombre, lo que no puedes es enfrentarte al aparato del partido, es decir, eso es... Y decir que además representas algo, porque no representa, en sí mismo no representa nada. Cuando te presentas a un congreso, el que pierde, como recordaba muy bien ayer Manolo, como le ocurrió a Bono con Zapatero, que perdió por 9 votos, pues desapareció. Bueno, es decir, luego pues efectivamente le dieron la presidencia del Congreso, pero y su equipo lo mismo, es decir, pretender que el clan de la pizza, todos los que estaban en Génova, realmente tuvieran un cargo orgánico dentro del nuevo Partido Popular. Arenas no lo tiene. Bueno, claro, pero es que lo que ha pasado lo digo por la historia que viene arrastrando ya Fernando Rayón con la pizza de Arenas, comiéndose la pizza. No, pero por ejemplo... Y el queso de la pizza de Arenas, que lleva obsesionado Fernando desde la semana pasada con esa imagen. Pero había muchos más en esa imagen. Es que es verdad, es decir, ahí estaba Fátima Báñez. Lo que ha pasado en Andalucía es muy serio con el Partido Popular. Andalucía es un sitio en el que hay provincias en las que no hay ni siquiera 2 partidos populares, pero no ahora que se ha abierto este proceso de primarias mixtas. Llevamos años con provincias en las que hay hasta 3 partidos populares, roto en 3, sin que se haya arreglado. Y siempre es verdad que como una especie de argamasa unificadora y con su autoridad ganada de muchos años estaba Javier Arenas. Pero es que alguien piensa, hay que hacerse la pregunta, que si hubiera ganado Soraya Sáenz de Santamaría,
sería el número 3 del partido, Pablo Casado. ¿Alguien se puede además ella no digiere tampoco realmente que Cospedal haya recobrado su posición después de una posición bastante digna después de haberse quedado ahora de todas maneras, Javier, lo que tú decías, es verdad que Soraya Sáez de Santamaría yo creo que es un valor importante, vaya por delante, pero por el momento no se ha medido en las urnas. No, claro. Soraya Sáez de Santamaría lo que ha sido es número 2 de Mariano Rajoy por Madrid. Efectivamente. Y nadie ha votado a Soraya Sáez. Es verdad, ha votado una lista, pero la lista quien la encabezaba era Mariano Rajoy. Quiero decir que todavía tiene por pasar ese Rubicón. Efectivamente. Pero hacemos unos cálculos diciendo, bueno, pues se puede presentar como candidata a alcaldesa, se está especulando, yo creo que sin información, sencillamente basado en rumores. Puede ser candidata a la Junta de Castilla y León, por ejemplo, o la alcaldía de Valladolid, pero compáralo con Íñigo de la Serna, que era otros de los del clan de la Pisa que estaba allí. Es decir, Íñigo de la Serna es un señor que se ha presentado a la alcaldía de Santander y la ha ganado por mayoría absoluta. Estamos hablando de otra cosa. Tú dices, ¿puede ser un activo? Evidentemente que puede ser un activo, aunque no esté en el equipo. Pero tiene que querer serlo, eso también. Naturalmente que quiere. Pero es que hay un matiz más, porque siendo Íñigo de la Serna una autoridad en el PP cántabro y habiendo el PP cántabro habiéndose retratado a favor de Soraya Sáez de Santamaría y siendo él una autoridad allí, lo cierto es que, por ejemplo, Soraya Sáez de Santamaría en Madrid no lo sería, en ningún caso. El partido, como estructura orgánica, no digeriría bien que ella fuera cartel electoral. Y aquí en Madrid, antes de esta batalla, antes ya... Claro, cuando estaba Cifuentes de esto ni se hablaba, no se manejaba quién será el candidato a alcalde de Madrid. Lo que ha cambiado en 3 meses, bueno, hoy ahora mismo el PP de Madrid se ha tenido que retratar en unas primarias y se ha retratado con mucha claridad. Y hay gente que se ha situado muy bien en esta dirección. Ha entrado José Luis Almeida. Otros se han retratado muy mal. Martínez Almeida es muy amigo de Pablo Casado y el propio Ángel Garrido también ha apoyado a Pablo Casado. Efectivamente, como bien dice Manolo, la estructura madrileña es contraria a Soraya Sáez de Santamaría. Y luego hay una cosa que a mí me llama la atención. Soraya Sáez de Santamaría sonó en las últimas elecciones municipales, como bien sabéis, como candidata al ayuntamiento. Yo no sé por qué le molestaba tanto que se dijera. Cuando los periodistas le preguntábamos o la sacábamos en alguna encuesta y demás, yo me acuerdo que, en fin, algunos de sus asesores se ponían en contacto conmigo y se enfadaban muchísimo porque la había citado como posible. Pues porque tenía otra expectativa que se han frustrado. Bueno, pues ahora es el momento, probablemente el momento de ponerse en una lista electoral, encabezarla y a lo mejor tiene un tirón electoral y le da la alcaldía de Madrid algunos sondeos que se han hecho sí que eran más partidario el votante, de los pocos sondeos que se han hecho y que previas a esas primarias. Por eso a Pablo Iglesias, que era de los que estaban en esas linielas también. A Pablo Casado. Que el votante era más eso hay que testar eso. Por eso yo creo que hay que testar eso y hay que realmente contrastar con la realidad que conectaba más con la gente joven Soraya Sáez de Santamaría que Pablo Casado. Claro. Yo tengo mis dudas, pero eso hay que testarlo y a lo mejor era un modo de proceder muy de Rajoy, es echar a los leones también. Mira, en el fondo con Esperanza Aguirre fue una manera de al final apartarla. Hoy ha habido algo muy sintomático de lo que ha dicho Pablo Casado en la rueda de prensa, muy sintomático, ha dicho, en breve se designarán los candidatos para las municipales y autonómicas. Ya eso refleja un modo de hacer radicalmente distinto a cómo actuaba Mariano Rajoy, de dejar pasar el tiempo, de dejar el pozo ya veremos, de esto ya, esto es un lío, ya veremos, ¿no? No, él ya está decidido a hacer listas cuanto antes. Ahí vamos a ver enseguida si hay o no Soraya de candidata. Hay una noticia que me he dejado y que es importantísima, Marta. Esta noche, me estaba diciendo Manolo que empezaba ya esta noche, pero está en la página 2 de ABC, hablando de la noche siguiente, dura 2 noches, va a haber un eclipse total de luna, el más largo del siglo XXI, y además la luna se tiñe de rojo. No, esto no es ninguna broma. Durante 1 hora y 43 minutos. Un tiempo récord. ¿Y esto se va a poder ver. Hoy a partir de las 21:37 he leído, se empieza a ver un poquito porque ya hay una luna, si no llena. ¿Completo cuándo? Mañana viernes. ¿A qué hora?
No ves exactamente. Habrá que consultar. Podrás verlo aquí. Pero tenemos que escuchar la linterna mirando a la luna mañana. Sí, pues mañana habrá que buscar a ver qué nos digan cómo hay que ponerse, dónde hay que ponerse, no sé. La luna roja, ¿te imaginas? En el campo, en zonas sin luz, o en una terraza, en un ático sin luz. En el campo. Y te puedes ir aquí a las afueras de Toledo, a las afueras de Madrid, prácticamente en Villaverde lo puedes ver muy bien. Bueno, pues nos iremos a Villaverde. Habrá que buscar un sitio, ¿no? 2 días va a durar, ¿no? 2 días va a durar. Un poquito hoy, dice Manolo, pero fundamentalmente mañana iba a ser. A las 9:30 de la noche nos va a pillar en plena linterna, así que habrá que sacar un móvil por ahí y hacer una conexión en directo, alguna cosa, ¿no? Bueno, gracias por haber estado con nosotros como cada noche. Maite Alcaraz, hasta la próxima. Marta. Javier Redondo, hasta un siempre, placer, Marta. hasta siempre. Manuel Marín, muchas gracias por todo. Buenas noches. Hasta la próxima. Y Fernando Rayón, ¿qué te voy a decir a ti? Que gracias por todos estos días, por aguantar y por sostener. Qué bien, se me lo he pasado fenomenal aquí contigo, Marta. Nosotros también, Fernando. Bueno, volveremos mañana viernes 27 de julio con Rado Abad, Clemente Confesor y Teodomiro de Carmona Mártir. Decir los santos ya no va a ser lo mismo, Fernando. En el control técnico, Miguel Ángel Nicolás. En la producción, Paloma Rodríguez Sánchez Paulete. La coordinación general, Javier Fernández Mar Domingo. Aquí todo el mundo tiene muchos apellidos, menos yo, Marta Ruiz. Gracias, hasta mañana. La linterna. COPE. Estar informado.